En lo más profundo de los Everglades, sobre una isla olvidada por el tiempo, se encuentra un lugar detenido en la historia, el Smayuotster. Aquí, entre madera vieja y estantes llenos de secretos, la vida y la ley se escribieron con sangre. Esta es la historia de Chocolosque, de los pioneros, y del día en que Blodgett Watson encontró su destino frente a la tienda que lo vio todo. Capítulo 1. Antes de la tienda. Antes del nombre, mucho antes de que existiera una tienda, antes de que el apellido Smayuot quedara ligado para siempre a la isla de Chocolosque, este lugar ya tenía una historia profunda, antigua y silenciosa. No era una isla cualquiera surgida por azar. Chocolosque emergía del agua como una construcción humana paciente, levantada con el paso de los siglos a partir de conchas marinas, sedimentos y restos de vida acumulados generación tras generación. Su suelo no era tierra firme en el sentido tradicional, sino memoria compactada. Geográficamente, Chocolosque se sitúa en el extremo occidental del sur de Florida, donde los Everglades se disuelven en un laberinto de canales, manglares y aguas salobres que desembocan en el Golfo de México. Es una zona donde el agua gobierna todas las decisiones, cuándo moverse, dónde construir, qué ruta seguir. Las mareas transforman el paisaje 2 veces al día y el clima puede cambiar de forma abrupta. Para sobrevivir aquí, no basta con fuerza, se necesita conocimiento íntimo del entorno. Los primeros en poseer ese conocimiento fueron los Calusa. Mucho antes de la llegada europea, este pueblo indígena dominó la región durante siglos. No eran agricultores, sino ingenieros del agua. Construyeron complejos sistemas de canales, viviendas elevadas y montículos artificiales hechos de conchas, restos de pescado y sedimentos. Chocolosque fue uno de esos asentamientos clave. Desde allí, los Calusa controlaban rutas comerciales, zonas de pesca y amplios territorios costeros. La isla no era un margen del mundo, sino un centro estratégico. Cuando los europeos llegaron a Florida, ese mundo comenzó a desaparecer. Las enfermedades, la violencia y la presión colonial desmantelaron la estructura Calusa. Con el tiempo, sus ciudades quedaron abandonadas y cubiertas por la vegetación. Sin embargo, la isla permaneció. Los montículos siguieron allí, ocultos bajo capas de arena y manglar, sosteniendo todo lo que vendría después. Siglos más tarde, otros pueblos indígenas, incluidos los seminoles, transitaron y ocuparon partes de la región. Para ellos, los Everglades eran refugio y resistencia. Chocolosque no fue un asentamiento permanente seminola, pero sí un punto conocido, integrado en las rutas de movimiento y comercio. La isla seguía siendo un lugar liminal, entre tierra y agua, entre permanencia y tránsito. No fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzaron a llegar colonos angloamericanos de forma más constante. Lo hicieron atraídos por la pesca, la caza, la posibilidad de comercio y, en algunos casos, simplemente por el deseo de escapar de la sociedad organizada. Para ellos, Chocolosque representaba la frontera en su forma más pura, un espacio fuera del alcance inmediato de la ley, sin caminos, sin electricidad, sin instituciones formales. Llegar a la isla no era sencillo, no existían carreteras. Todo acceso dependía del agua. Los colonos viajaban en pequeñas embarcaciones, guiándose por la experiencia y la intuición. Un error podía significar quedar atrapado por la marea, perderse entre manglares o enfrentar tormentas repentinas. Pero quienes lograban establecerse encontraban un lugar rico en recursos naturales. El mar ofrecía pescado y mariscos, los pantanos, pieles y caza, las aguas interiores, rutas de comunicación. La vida, sin embargo, era dura. Las viviendas eran precarias, elevadas sobre pilotes para resistir inundaciones y animales. El aislamiento era extremo. Conseguir herramientas, alimentos no perecederos, medicinas o ropa implicaba viajes largos y costosos. Cada objeto traído del exterior adquiría un valor desproporcionado. En este contexto, la economía no funcionaba únicamente con dinero. El trueque era esencial. Pieles, plumas, pescado seco y productos locales se intercambiaban por bienes básicos. Poco a poco, comenzó a formarse una comunidad dispersa. No un pueblo compacto, sino una red de familias y individuos unidos por la necesidad mutua. La comunicación era lenta, pero constante. Las noticias viajaban en boca de navegantes, pescadores y comerciantes. En un entorno así, la ausencia de un punto central se hacía cada vez más evidente. No había un lugar fijo donde abastecerse,
enviar o recibir correo, intercambiar información o resolver asuntos comunes. La geografía misma parecía exigirlo. Chocolosque, por su posición estratégica entre el interior de los Everglades y el Golfo de México, era el lugar lógico para ese punto de convergencia. La isla ya había cumplido esa función siglos atrás. Solo faltaba que alguien lo entendiera de nuevo. Antes de la tienda, el lugar ya estaba cargado de significado. Cada marea que golpeaba sus orillas repetía un ciclo antiguo. Cada paso sobre el suelo de conchas era un paso sobre siglos de historia no escrita. Cuando finalmente se levantara el edificio que daría nombre al lugar, no estaría creando una historia desde cero. Estaría, sin saberlo del todo, apoyándose sobre capas profundas de vida humana, conflicto, adaptación y supervivencia. Así, el escenario estaba preparado. La isla había esperado pacientemente. El entorno había puesto las reglas. La necesidad había sembrado la idea. Todo estaba listo para que, en ese punto exacto del mapa, surgiera un edificio de madera que se convertiría en el corazón de la comunidad y en testigo de uno de los capítulos más intensos de la frontera del sur de Florida. En el siguiente capítulo, esa idea tomará forma concreta, la llegada de Tezmayuot y el nacimiento de la tienda que cambiaría para siempre el destino de Chocolosque. Capítulo 2. La tienda y el pulso de la frontera. Cuando Tezmayuot llegó a Chocolosque, la isla ya no era un lugar desconocido, pero seguía siendo profundamente aislada. Existía una comunidad incipiente, dispersa y resistente, formada por pescadores, cazadores, comerciantes ocasionales y familias que habían decidido echar raíces en uno de los entornos más difíciles del sur de Florida. Lo que no existía aún era un centro. No había un punto fijo donde confluyeran las necesidades, las noticias y las decisiones. Tezmayuot supo reconocer ese vacío. Tezmayuot no llegó con la intención de civilizar la frontera, sino de adaptarse a ella. Entendió que la supervivencia en los Everglades no dependía de imponer reglas externas, sino de integrarse en la lógica del lugar. Observó las mareas, aprendió las rutas acuáticas, escuchó a quienes llevaban años allí, y comprendió algo fundamental: en un territorio gobernado por el agua, el control del acceso a los bienes y a la información era una forma silenciosa de poder. En 1906, esa comprensión se materializó en un edificio sencillo pero decisivo. El Tezmayuot Store se levantó sobre pilotes de madera, elevado lo suficiente para resistir las mareas y las inundaciones estacionales. Su orientación respondía al agua, no a la tierra. La tienda miraba al canal, porque ese era el verdadero camino. Desde allí, embarcaciones pequeñas y grandes podían atracar para cargar o descargar mercancía, personas e historias. Desde el primer día, la tienda fue más que un negocio. Funcionó como tienda general, puesto de intercambio y oficina postal. En sus estantes se alineaban productos que parecían comunes en otros lugares, pero que allí tenían un valor extraordinario: harina, café, azúcar, telas, clavos, lámparas, medicinas básicas, municiones. Cada objeto representaba un vínculo con el mundo exterior, una promesa de continuidad en medio del aislamiento. La economía del lugar giraba en torno al trueque tanto como al dinero. Pieles de animales, pescado seco, plumas y otros productos locales se intercambiaban por bienes esenciales. La tienda se convirtió en un espacio donde las diferencias culturales se diluían momentáneamente. Colonos blancos, indígenas seminolas y trabajadores migrantes coincidían frente al mismo mostrador. No eran iguales ante la ley ni ante la sociedad, pero compartían la misma dependencia del lugar. El Tezmayuot Store también era el centro de la información. Allí llegaba el correo, con semanas o meses de retraso, pero llegaba. Las cartas traían noticias de nacimientos, muertes, conflictos lejanos y oportunidades futuras. Las conversaciones alrededor del mostrador completaban lo que el papel no decía. Se hablaba del clima, de las mareas, de enfermedades, de hombres peligrosos y de zonas que convenía evitar. En un territorio sin periódicos ni telégrafos accesibles, la tienda era la voz colectiva de la comunidad. Con el tiempo, el edificio asumió funciones aún más amplias. En su interior se enseñaron clases básicas, se tomaron decisiones comunitarias, se resolvieron disputas menores. No había juzgados ni autoridades,
permanentes, así que muchas tensiones se contenían o estallaban en ese espacio. La frontera no permitía neutralidad absoluta. Estar en el centro implicaba también estar expuesto. La vida cotidiana en Chocolosque era dura y repetitiva, pero no estática. Cada día estaba marcado por el ritmo del agua. La llegada de una embarcación era un acontecimiento. Traía mercancías, pero también historias. Algunos visitantes se quedaban, otros solo pasaban. La tienda registraba ese flujo constante, como un corazón que late de forma irregular pero persistente. A medida que avanzaban las décadas, el mundo exterior comenzó a acercarse lentamente. Nuevas rutas, mejoras en la navegación y, eventualmente, la construcción de carreteras redujeron el aislamiento. El comercio cambió, los productos industriales se volvieron más accesibles. Lo que antes era imprescindible comenzó a parecer obsoleto. Sin embargo, el Smywater Store resistió más de lo esperado. Parte de esa resistencia se debió a la costumbre. La tienda no era solo un lugar para comprar, era un punto de referencia emocional. Generaciones habían crecido entrando por la misma puerta, apoyándose en el mismo mostrador, escuchando las mismas historias. Incluso cuando existían alternativas, muchos seguían regresando allí. Con el paso del tiempo, sin embargo, la frontera dejó de ser frontera. Las dinámicas económicas cambiaron. El turismo comenzó a transformar la región. El Smywater Store, fiel a su ritmo propio, no se adaptó del todo a esa nueva realidad. Finalmente, cerró, no con un gesto solemne ni una despedida oficial, sino de forma silenciosa, casi inevitable. Lo extraordinario fue lo que ocurrió después. La tienda no fue vaciada. Los estantes quedaron llenos. Las latas permanecieron alineadas. Las herramientas siguieron colgadas. No hubo una intención inicial de preservar la historia. Simplemente nadie movió nada. El tiempo pasó alrededor del edificio, pero no dentro de él. Años más tarde, cuando se comprendió el valor de ese abandono intacto, el Smywater Store ya se había convertido en una cápsula del tiempo. No representaba una versión idealizada del pasado, sino su huella directa. Cada objeto contaba una historia de necesidad, de intercambio y de supervivencia. Así, el edificio que había nacido como respuesta práctica a un entorno hostil se transformó en testigo material de una época desaparecida. Pero entre todas las historias que guardaba, había una que sobresalía por su violencia y su ambigüedad moral. Un episodio que marcaría para siempre la memoria del lugar. Ese episodio ocurriría frente a la tienda, a plena luz del día, y convertiría al Smywater Store en escenario de una leyenda oscura. En el siguiente capítulo, esa historia será contada no como registro frío, sino como dramatización del instante en que la frontera decidió su propia justicia, el incidente de Bloody Ed Watson. Capítulo 3. El día que la frontera habló. La mañana se levantó pesada sobre Chocolosque. El aire estaba inmóvil, denso, como si el calor hubiera decidido asentarse temprano. El agua alrededor de la isla apenas se movía, reflejando un cielo pálido que prometía tormenta o silencio. Nadie lo sabía con certeza. En los Everglades, ambos podían ser igual de peligrosos. El Smywater Store ya estaba abierto. La madera del edificio crujía suavemente con los cambios de temperatura, y el olor a sal, pescado seco y mercancía vieja flotaba en el interior. Algunos hombres se encontraban allí desde temprano, apoyados contra el mostrador, intercambiando palabras breves. No hablaban de nada importante, o tal vez hablaban de todo sin decirlo. Entonces alguien lo vio llegar. La embarcación avanzaba despacio por el canal, cortando el agua con una seguridad inquietante. No era una barca desconocida, y el hombre que la manejaba tampoco lo era. Su figura se recortaba contra la luz de la mañana, erguido, sombrero calado, una presencia que parecía ocupar más espacio del que le correspondía. Ed Watson había llegado a Chocolosque. Fue alguien que buscó nuevas tierras en busca de una nueva vida, como la mayoría de los habitantes del suroeste de Florida en sus inicios. Valiente como era, no carecía de defectos. Intentó vivir una vida de tranquilidad y paz, pero el fuego de la rebelión ardía en su corazón hasta que finalmente fue consumido por ella. Hombre, pionero, forajido. Su nombre, Edgar J. Watson. Edgar J.
Watson nació el 11 de noviembre de 1855 en Carolina del Sur, pero pasó su infancia en Florida. Desde muy joven, ya mostraba una sed de violencia, una sed insaciable y una compulsión que lo subyugaría por el resto de su vida. De joven, se vio involucrado en una pelea a cuchillo por razones desconocidas y logró matar a un hombre. Huyó a los territorios de Oklahoma, donde se metió en más problemas y dejó un reguero de muertos. En 1889, se sospechó que había asesinado a otra infame forajida llamada Belle Starr, una mujer. Fue llevado a juicio, pero no se logró nada. Así eran los tiempos de Edgar Watson, los años sin ley, como se los conocía. Había leyes estatales, pero su aplicación era escasa, y por lo tanto, personas como él podían prosperar. Así que huyó de vuelta a Florida y luego mató a un hombre, supuestamente en defensa propia. Continuó su camino hacia el sur, hacia la zona de las 10.000 islas, compró 16 hectáreas de tierra cerca del río Chatham Bend y comenzó a cultivar. En una ocasión, discutió con un hombre y Watson le cortó la garganta. La víctima sobrevivió, pero Watson pagó $900 en concepto de multa y acuerdo. Poco después, un hombre conocido solo como Tucker se apoderó de su propiedad y no quiso irse. Tucker y su sobrino fueron encontrados muertos, asesinados, junto al río, y los desconfiados vecinos creen que fue obra de Watson. Watson era de ese tipo de persona que siempre parecía atraer malas compañías y se estaba ganando una mala reputación en Chatham Bend. Su visita a Fort White, que dejó 2 hombres muertos, ciertamente no ayudó. En cualquier caso, se dedicó a plantar caña de azúcar en la zona y tuvo bastante éxito, o al menos eso parecía. Los misteriosos informes de que sus trabajadores habían desaparecido antes de cobrar se extendieron rápidamente entre la gente, lo que les hizo desconfiar mucho del señor Watson. De vez en cuando, el río arrastraba cadáveres, todos de trabajadores del campo de Watson. Estos trabajadores eran forasteros y pocos lugareños conocían sus identidades, por lo que era difícil para las autoridades locales saber con exactitud quiénes eran las víctimas. En una ocasión, Watson abandonó su propiedad y fue a Chocolosque, pero a su regreso descubrió que algunos de sus compañeros habían sido asesinados en su propiedad y Watson tenía un sospechoso, así que fue al condado de Lee para pedirle al sheriff que investigara, pero el sheriff del condado cercano se negó a hacerlo, alegando que Chatham Bend no pertenecía a su territorio. Y para los lugareños, esto fue la gota que colmó el vaso y pensaron en tomar el asunto en sus propias manos. El 24 de octubre de 1910, se avecinaban nubarrones y se avecinaba un gran huracán. El miedo de la gente a Watson estaba en su apogeo. Creían que era responsable de todos los asesinatos, y cuando vieron claramente que las autoridades no los ayudarían, supieron que debían actuar. Así pues, una turba de vecinos furiosos, armados con rifles y escopetas, procedentes del cercano Chocolosque, buscó a Edgar J. Watson en una tienda propiedad de un vecino llamado Ted Smayold. «No tienes nada que hacer aquí», dijo alguien. Watson se detuvo, miró alrededor, contó rostros, reconoció el peligro, pero no retrocedió. Había sobrevivido a cosas peores. O eso creía. «Solo vengo por lo mío», respondió. Nadie se movió. El sol caía ahora con más fuerza. El sudor corría por las sienes. El silencio era tan espeso como el aire. Cada segundo estiraba los nervios un poco más. Las acusaciones comenzaron a surgir, primero dispersas, luego superpuestas. Nombres, lugares, amenazas recordadas. Watson respondió con desdén. Negó algunas cosas. Se burló de otras. En la frontera, la negación era una forma de desafío. El Smayold Store permanecía detrás de ellos, observando. Sus tablas habían escuchado risas, acuerdos y despedidas. Ahora presenciaban algo distinto, algo irreversible. Nadie dio la orden. Nadie levantó la voz para detenerlo. Cuando Watson llevó la mano hacia su cintura, el gesto fue mínimo, casi instintivo, pero bastó. El primer disparo rompió el aire como un trueno seco, luego otro, y otro más. El sonido rebotó contra el agua, contra la madera, contra los cuerpos. Las aves alzaron vuelo desde los manglares. El caos duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Cuando el eco se disipó, Watson yacía en el suelo frente a la tienda. Su sombrero había rodado unos metros. La sangre comenzaba a oscurecer la tierra de conchas bajo su cuerpo.
Nadie se acercó de inmediato. Nadie habló. Las armas bajaron lentamente. Algunos hombres respiraban con dificultad. Otros miraban al suelo, incapaces de sostener la vista. No hubo celebración. Tampoco alivio visible. Solo una comprensión silenciosa de que algo había cambiado para siempre. En la frontera, no había actas oficiales ni juicios formales. La ley era un concepto distante, traído de otros lugares. Lo que ocurrió frente al Zmayhotstor fue justicia para algunos, crimen para otros, pero sobre todo fue una decisión colectiva nacida del miedo acumulado. El cuerpo fue retirado más tarde. El agua siguió moviéndose. La tienda volvió a abrir. Se vendieron productos. Se habló de otras cosas, pero nada volvió a ser igual. Con el paso de los días, el incidente comenzó a transformarse en relato. Cada voz añadía un matiz. Algunos exageraron, otros minimizaron. El nombre de Ed Watson se volvió leyenda. Bloody Watson, lo llamaron. El apodo sobrevivió al hombre. Para el Zmayhotstor, aquel día quedó grabado en sus maderas, no como una mancha visible, sino como una carga simbólica. El edificio dejó de ser solo un centro de comercio. Se convirtió en testigo de la violencia que puede surgir cuando la ley está ausente y el miedo gobierna. Décadas después, cuando la tienda cerró y el tiempo pareció detenerse en su interior, esa historia permaneció. Los visitantes la escuchaban en voz baja. Algunos sentían incomodidad, otros fascinación. La frontera ya no existía, pero su eco seguía allí. Hoy, el Zmayhotstor permanece en silencio. Sus estantes aún sostienen objetos olvidados. Sus paredes conservan el calor de otros tiempos. Afuera, el agua sigue marcando el ritmo, indiferente a las historias humanas. Pero ¿quién se detiene frente a la tienda? ¿Quién escucha con atención? Puede sentirlo, el peso de aquel día. El instante en que la comunidad decidió hablar con balas. El momento en que la frontera mostró su rostro más crudo. Y así, entre conchas antiguas y madera envejecida, el Zmayhotstor continúa siendo lo que siempre fue, un lugar donde convergen la vida, la memoria y las decisiones que ya no pueden deshacerse. Gracias por escuchar esta historia. La del Zmayhotstor no es solo la de un edificio de madera en los Everglades, sino la de un lugar donde el tiempo, el agua y las personas dejaron huellas profundas. Si este viaje por la historia te atrapó, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video.